Bienvenidos a cambiar el mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Y lo que cambia nuestros corazones es la palabra. ¿Qué piensas cuando decimos que una persona es independiente? Cuando un joven se independizó, ¿qué es lo que viene a tu mente? Normalmente, alguien que se mantiene solo, alguien que no depende de otras personas para tomar sus decisiones, que hace lo que tiene que hacer sin que alguien esté tras él. Y otros conceptos parecidos vienen a tu mente cuando piensas que alguien es independiente. Pero la etimología de la palabra es más poderosa. Me encanta esta ilustración. Bueno, es una realidad. Observa en este lugar, en esta estancia, y dime algo que no esté o sostenido en el piso o colgando de algo, de una pared, del techo, algo que ni esté sostenido en el piso apoyado, que ni esté colgando de nada. Bueno, hay cosas temporales como las aves y que se reposan después en los árboles, quizá un globo, pero que va a bajar temporalmente. Ahora piensa algo que permanentemente esté sin ser sostenido ni colgado de algo. Piensa allá afuera. El sol, planetas, sí. Escuchen, hay muy pocas cosas independientes en realidad. La palabra independencia significa que no cuelga de nada para funcionar. Viene del latín independere, sin colgar de nada. Así que hay muy pocas cosas en la vida que en realidad son independientes. Son autónomas. Así que la independencia es muy poderosa. Hemos dicho en otras ocasiones que la independencia más responsabilidad es madurez. Así que una persona madura es la que sabe lo que tiene que hacer y lo cumple sin colgar de nadie. Pero la palabra responsabilidad también es muy poderosa. Cuando pensamos en una persona responsable, es alguien que cumple lo que se le asignó o lo que se espera de él. Pero responsable es más poderoso que eso. Es aquel que emite una palabra y la devuelve cumplida. La palabra responsable se podría traducir como el que hace promesas y las cumple. Por eso de la palabra responsable viene la palabra esposo. Esponsable, o sea, el que jura y lo cumple hasta el final, sin colgar de nada. Por eso siempre decimos que hay hombres casados, pero pocos esposos. Esposo requiere una madurez superior. Requiere que cumpla sus promesas sin colgar de nada ni de nadie. Esto es otro nivel. Ahora, cuando hablamos de Dios, ¿decimos que Dios es independiente? No. Está a otro nivel. Así que la palabra absoluto nos ayuda a entender. Ya sabemos que este mundo no cree que hay verdades absolutas. No cree que hay cosas o realidades absolutas. Nosotros sí. Vamos a entender qué significa la palabra absoluto. Es una palabra compuesta. La palabra, el prefijo ab, significa separación, y solvo, de donde viene absolver, yo te absuelvo, yo te libero. Significa soltar y desvincular. Los dos conceptos tienen que ver con algo separado de todo. Atención entonces, algo que está independiente y que existe fuera de todo. Entonces, esa sería una definición básica de absoluto, lo que está separado de todo. Pero si lo analizamos un poco más, absoluto significa una realidad suprema, última, esencial, autosuficiente, que no depende de nada para existir.
Así que no decimos que Dios es independiente, decimos que Dios es absoluto. ¿Qué significa entonces absoluto? Que es una realidad o una verdad completa. No que está evolucionando, está completa. Dios es completo eternamente. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Es completo. Es autosuficiente. Independiente. Absoluto significa que nada le puede aportar todo lo creado, pero todo lo creado depende de Él. Significa también que tiene cualidades de trascendencia, o sea, trasciende a su creación, es más grande que su creación, trasciende al tiempo, no hay límites ni condiciones de ningún tipo. Así que Dios es absoluto, autónomo, totalmente separado de cualquier cosa creada, cualquier cosa existente, visible o invisible. Entonces ya nos podemos dar una idea que es imposible definir de una manera exhaustiva lo que es absoluto, porque si lo pudiéramos definir deja de ser absoluto. Porque entonces dependería de nuestra definición. Es más grande que cualquier cosa que pudiéramos definir. Así que no, lo absoluto solo se puede decir que es absoluto. No podemos definirlo mejor porque entonces lo limitaríamos. ¿Me explico? Así que solo hay un Dios absoluto y es indefinible. Aunque Dios se revela a nosotros como santo, amoroso, justo, bueno, misericordioso, es indefinible. No hay lenguaje humano que pueda conceptualizar a Dios de manera perfecta. Lo único que podemos decir es absoluto, separado de todo. Ahora, esta reflexión es muy importante porque hay dos cosas que determinan cómo vivimos tú y yo. ¿Qué crees de Dios y qué crees de ti mismo? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Las tres preguntas claves de la vida que esperamos que nuestros hijos respondan correctamente. ¿A qué se van a dedicar? ¿Con quién van a vivir? ¿Y en qué van a creer? Y cuando hablamos de en qué van a creer son 5 temitas ahí. ¿Qué creen de la familia? ¿Qué creen del sexo? ¿Qué creen del dinero? ¿Qué creen de Dios y qué creen de sí mismos? Así que aquí hablamos de 2 áreas del conocimiento que son claves para el éxito de una persona. ¿Qué cree de Dios y qué cree de sí mismo? Lo que creas de Dios determina lo que crees de ti. Vayamos a la carta a Tito. Buscamos el primer capítulo y vamos a leer los primeros 4 versos. Porque recuerden que la semana pasada iniciamos con la carta de Tito y mencionábamos algunas cosas de la casa de Tito, de la carta de Tito, por favor. Bueno, dale a la anterior. La anterior, un poco más. Ahí está. ¿Qué decíamos de la carta de Tito? Por favor. Que es una carta de un pastor a otro pastor que da instrucciones para corregir cosas. Que da instrucciones para establecer una tercera generación de líderes, para fortalecer a la iglesia en buenas obras. Escuchen, podríamos resumir la carta de Tito en cambia la cultura. ¿Se acuerdan? Lo que está en el capítulo 1 que leímos la semana pasada, cuando se refiere a la cultura de Creta. Era una cultura que denigraba a las personas. Que muchos de los derechos humanos que tenemos ahora en Creta no se conocían, se violentaban. Y Pablo dice, esto es verdad, así que te dejé en Creta para que cambies la cultura, que cambies la forma de vivir.
Ahora, ese es un reto bastante grande, cambiar la cultura. Y es como si yo fuera Tito, yo, Pablo, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer para cambiar a mi país? La forma de pensar, la forma de actuar de mi gente. ¿Qué puedo hacer? Si el gobierno no lo logra, ¿qué voy a lograr yo? Así que en la carta de Tito hay instrucciones muy poderosas para lograr eso. Así que si tú eres de aquellos que dicen, es que, ¿cómo puedo cambiar mi familia? ¿Cómo puedo cambiar a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo cambiar a mi país? Escucha, la carta de Tito es para ti y para mí. Vamos a entender misterios de Dios para cambiar lo que se debe de cambiar. Así que capítulo 1, verso 1 al 4, dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Si alguien me escribiera una carta y en el saludo me escribiera los primeros 3 versículos, yo diría, esta carta no es una carta común. Apenas son los saludos y Pablo utiliza 3 versículos para saludar a Tito y después para bendecirlo. Pero en esos 4 versículos inicia a darnos el poder de la carta. Vayamos a reflexionar. Ya entendimos que Dios es un Dios absoluto. Ahora, si sumas sus virtudes, absolutamente santo, absolutamente amoroso, absolutamente misericordioso, ¿no se te eriza la piel entender que hay un ser que es santo y está separado de todo y que no depende de nada para ser santo y que nada puede afectar esa santidad? Ahora suma el amor. ¿Puedes entender que hay un ser en el mundo que ama sin condiciones, sin depender de lo que el otro haga o deje de hacer, que ama porque es absolutamente amoroso? Ahora suma poderoso, misericordioso. Ya. De verdad un escalofrío recorre mi columna de imaginar a un Dios de esa magnitud. Así que ya Pablo inicia con la identidad de Dios. Creemos en un Dios absoluto, único, perfecto. Es como si Pablo le dijera a Tito: Tito, te saludo en el nombre del único absoluto Dios. Y entonces describe algunas cosas que ese Dios absoluto hace. Soberanamente nos escogió. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ese Dios absoluto que no depende de tu vida o de la mía, escogió a algunos para llamarles: ustedes son escogidos míos. Ese Dios absoluto nos revela su verdad. Dice, en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y cuando estudiamos la primera carta de Timoteo, entendimos el misterio de la piedad, que nos da las instrucciones para vivir poderosamente en esta vida. La piedad es el camino del éxito en la vida, de la plenitud en la vida. Y en el centro de la piedad está Jesucristo. Así que para Timoteo y para Tito son las mismas instrucciones. A Tito lo dejó en Éfeso, también una ciudad en donde se violentaban los derechos de las personas.
donde los demonios, escuchen, abusaban de la gente. Demonios abusaban de la gente. Y Dios dejó a Timoteo ahí. Corrige esto. Y ahora a Tito en una isla en Creta, donde el Imperio Romano mandaba a los soldados que iban a morir a entrenar a Creta. Así que ya se han de imaginar cómo era el ambiente en Creta. Rudo, tosco. Y entonces el camino es el mismo para Timoteo y para Tito y para nosotros 20 siglos después. El camino de la piedad, que es según la verdad. Todo lo que podemos saber de ese Dios absoluto lo sabemos porque Él se dio a conocer. Cuando escuches la palabra revelación, la puedes reducir en esto: que Dios se dio a conocer. De otra manera no lo conocerías. Así que Dios nos revela su verdad, una verdad de piedad. Ese camino de piedad que te puede llevar a una vida plena viene de Dios. Verdades claves para la familia, verdades claves para la salud, verdades claves para la sociedad. En la cápsula anterior que nos acababa de dar Benjamín, hablaba de John Wycliffe. ¿Y se acuerdan de las 3 obras que escribió? Sobre el dominio civil, sobre el dominio social, sobre el poder de las Sagradas Escrituras. John Wycliffe entendió esto. Hay un Dios que controla y nos dio verdades para dirigir la sociedad, nos dio verdades para vivir civilmente en paz. Por eso esos hombres que entendieron las Escrituras trastornaron la sociedad. Escuchen, Timoteo lo logró, cambió Éfeso. Tito lo logró, cambió Creta. John Wycliffe lo logró, Juan Wesley lo logró, cambiaron Inglaterra. Y así podíamos seguir hablando de personas que entendieron estas verdades de piedad y cambiaron el mundo. Así que sí podemos hacerlo, porque ese Dios de hace 21 siglos es el mismo Dios en el que creemos ahora. Es el mismo. Y entonces, ese Dios que nos reveló, dice Pablo, este Dios nos ha hecho promesas, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tú y yo estamos aquí escuchando su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios prometió: te escojo a ti y prometo que vas a conocer mi verdad. O sea, tú y yo somos la encarnación de las promesas de Dios que hizo antes de que el tiempo empezara a contabilizarse. Dios prometió y juró: te juro que me vas a conocer, te juro que vas a escuchar de mí, te juro que me vas a entender, te escojo para eso. Bendito Dios. Prometió antes del principio de los siglos. Pero Él permitió que se manifestara, versículo 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Así que desde que Dios habla, ha habido predicadores. Le habló a Adán, Adán fue un predicador. Le habló a Abel, y Abel fue un predicador. Porque cuando un hombre escucha al absoluto que le da a conocer algo, ahora hablas de lo que ese Dios te dijo. Y hasta el último día de la humanidad habrá predicadores, hombres y mujeres que Dios escogió para revelarse, y ellos al entender eso lo van a hablar. Y cuando hablas eso, tu vida es plena y cambias la cultura. Ahora entendemos el saludo. Le dice: Tito, sé que te puede imponer la isla de Creta. Tú y yo ya hemos estado ahí. ¿Se acuerdan la semana pasada? Estos dos eran hombres globales, ese equipo. ¿Y dónde está Timoteo? Lo dejé en Éfeso.
cuando Timoteo preguntaba, ¿y Tito? Ahora está en Creta. Y después en la segunda carta le dice, y ya se fue a Dalmacia. Anduvieron por Éfeso, por Macedonia, por Acaya. ¿Y ahora dónde está? ¿Dónde nos volveremos a ver? Y nos emocionamos imaginando a estos jóvenes haciéndose adultos, siguiendo con Pablo de ciudad en ciudad. Y después encomendándolos a Corinto, a Éfeso, porque Tito fue un portavoz muy importante para arreglar los problemas en Corinto. Tito ya tenía experiencia de cambiar la cultura. Y una de las más difíciles era la de Corinto. Y Tito había sido un instrumento de Dios y de Pablo para cambiar la cultura de Corinto. Así que Tito ya sabía, ya había visto el poder de Dios. Bueno, ahora vas a Creta. Y lo hizo. Y meses después se fue a Dalmacia, según lo que dice la segunda de Timoteo. Así que estos hombres, estos jóvenes, andaban por todo el mundo trastornando la cultura, cambiándola. Así que cuando Pablo está saludando a Tito, le está recordando quién es Dios y lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Así que yo creo que Tito, cuando leía este saludo, ahora afirmaba su identidad. Y le pido en el nombre de Jesús que tú y yo afirmemos la nuestra. Porque es el llamado Lej Lejá. Deja tu tierra, la casa de tus padres y tu nación. Deja de creer quien te hicieron creer en tu cultura que eres. Deja de creer lo que tus padres, a veces acertadamente y muchas veces desacertadamente, te hicieron creer que eras. Deja lo que tu pasado te hace creer que eres. Lej Lejá. Una renovación continua. Un dejarte a ti mismo y a ti misma para encontrar la esencia de quién eres en aquel que te escogió. El Lej Lejá significa deja de ser quien eres y búscate en la elección soberana. Porque Dios te escogió en un diseño perfecto y ahorita crees que eres tal o cual. Y el llamado es, deja de creer quien tu cultura te hace creer que eres y ve a la elección de Dios. Y entonces, con este saludo, Tito y tú y yo podemos responder, ¿quién soy yo? ¿Qué creo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Preguntas claves, existenciales de la vida, que se pueden contestar a la luz de entender quién es Dios. Como Dios es soberano y absoluto, ¿quién soy? Un escogido suyo. Desde antes de que existieran tus padres. Un escogido suyo desde antes que creara este mundo. Por fe cree eso. ¿En qué crees? ¿En las verdades? ¿En los misterios revelados que me pueden guiar a vivir piadosamente de una forma que trastorne mi cultura? Eso creo. Por eso, como John Wycliffe decía, estoy dispuesto a morir porque he seguido las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que leímos hace rato y nos dijeron? Si dejas esto o no lo dejas, vas a morir. Dice, no estoy dispuesto a morir, estoy seguro que no estoy equivocado, he seguido las Escrituras. ¿No te quieres equivocar en tu vida? Sigue las verdades de una vida piadosa. No hay manera de equivocarse. ¿A dónde vamos? A la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, la prometió. ¿A qué nos dedicamos? A servir a Dios, Tito. Tú y yo somos predicadores. A eso nos dedicamos.
Por eso vean las primeras palabras. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Yo sé quién soy. Soy un siervo de Dios y soy un enviado de Jesucristo. Sé claramente quién soy. Aquí está su currículum. Aquí está quién es y a qué se dedica. Aquí está dónde va. Pero cuando Pablo entiende quién es él, también entiende quién es Tito. Por eso verá versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Algunos creen que cuando dice verdadero hijo, se refiere a que Tito conoció a Cristo por medio de Pablo. Pero no necesariamente. Quizás solo Pablo está diciendo, este es verdadero hijo de Dios. ¿Ya ven la identidad tanto de Pablo como de Tito? Yo sé quién soy y sé quién eres tú, Tito. ¿Te imaginas cuál podría ser tu última descripción de vida? ¿Qué pondrías en tu lápida? ¿Has escuchado ese ejercicio? ¿Te han llevado a hacer ejercicio? En la lápida de Pablo diría, aquí yacen los restos de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Por eso ya sabemos quién es y a qué se dedica y a dónde va. Y la de Tito, ¿se imaginan si estuviera a un lado? Tito, un verdadero hijo de Dios. Sabemos quién era, hijo de Dios, y a qué se dedicaba, porque dice, verdadero hijo en la común fe. Sea que se dedica a trastornar la cultura con su fe. Con esas dos frases ya podríamos saber tanto quiénes eran, a qué se dedicaban, a dónde iban, para qué vivían. Maravilloso saludo, ¿no? Así que cuando Tito iba leyendo esta carta dirigida a él, yo creo que su espíritu se estaba empoderando. Sí, ya sé quién soy, porque sé en quién he creído. Amén. Vean los grandes héroes de la fe que estaban dispuestos, tanto de la Biblia como de nuestra historia universal y de nuestra vida diaria. Vean esos hombres y mujeres que siguen haciendo lo que es piadosamente correcto, a pesar de que su vida esté en riesgo, y dicen, sí, yo sé en qué he creído, yo sé en quién he creído. Nuestra identidad depende del Dios en el que creemos. ¿Cómo es Dios? Tenemos que revaluar en el Dios en el que creemos. Porque entonces no estamos reflejando lo absoluto de Dios. Entonces no debe haber aflicción o preocupación, porque yo sé en quién he creído. No puede haber duda que te paralice, porque yo sé en quién he creído. Situaciones culturales que te amedrenten, no, yo sé en quién he creído. Y sé con la autoridad de con quién voy. Esta es la carta de Tito. Yo les invito a que en estos siguientes días nos sumerjamos en la carta de Tito. Para los que no recibieron su herramienta, ahora mismo recíbanla. Ahí está el contenido de la carta. Lee la carta muchas veces, sigue tu herramienta y vayamos entendiendo quiénes somos. Dale la siguiente atrás, por favor. Es la última, es esta. Bien, escucha. Ahora que leamos la carta de Tito, ten en claro, ten en cuenta, porque apenas van a venir las instrucciones. Tito tendría que tener muy claro esto, para cuando vengan las instrucciones va a decir, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y quién me va a ayudar? No. Esta introducción era suficiente para decir, sí, claro que lo voy a hacer. Y cuando leía lo siguiente, ¿cambia la cultura? Por supuesto que sí. Y haz esto,
Claro que sí. No había impedimento. Ahora piensa, ¿qué quiere Dios que cambies? ¿Hay algo que tiene que cambiar en tu hogar, en tus secretos, en tu intimidad? ¿Hay algo que tiene que cambiar en tu entorno, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, nuestra cultura? ¿Para qué decimos de nuestra sociedad? Nos queda claro como mexicanos que hay mucho que se tiene que cambiar. No se trata de ti, se trata de en quién crees, quién te envió. Y cuando leas la carta, digas como Tito, claro que sí, por supuesto que sí, Señor. ¿Qué más quieres que haga? Absolutamente. Porque creemos en el absoluto. Por eso, a cambiar el mundo. Gloria a Dios. Amén. Empezando por cambiar tu identidad en tu corazón. Eres un escogido de Dios. Cuando leas la carta de Tito, lee con esto en mente. Soy su escogido. Conozco sus verdades piadosas. Sé a dónde voy y sé a qué me dedico. Porque todo eso depende de lo que Dios ha hecho para mí. Y entonces, allá vamos mundo. Dios les bendice a todos.